Hola a todos. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más misteriosos de la historia de la humanidad: los posibles contactos con extraterrestres en el pasado remoto. ¿Podrían las civilizaciones antiguas haber dejado pruebas de encuentros con extraterrestres? Desde las gigantescas pirámides de Egipto hasta las líneas de Nazca y el legendario Stonehenge, estos lugares no dejan de asombrar a los investigadores y plantean muchas preguntas. ¿Y si su construcción no hubiera podido ser obra únicamente de manos humanas? Las pirámides han sido siempre uno de los mayores misterios de nuestra civilización. Su construcción y ubicación resultan fascinantes, incluso después de miles de años. Sin embargo, existen teorías que afirman que estas colosales estructuras podrían ser no solo el resultado del trabajo humano, sino también pruebas de contactos con civilizaciones extraterrestres. ¿Podrían haber ayudado los extraterrestres a los antiguos pobladores a construir estructuras tan increíbles que aún asombran por su precisión y perfección tecnológica? La primera de estas misteriosas estructuras es la Gran Pirámide de Giza, construida en torno al año 2500 a.C. ¿Cómo consiguieron los antiguos egipcios, con su limitada tecnología, crear una estructura tan compleja que aún hoy impresiona por su precisión? La pirámide tiene unos 147 metros de altura y está formada por más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno de los cuales pesa entre 2 y 15 toneladas. Es difícil imaginar cómo, en ausencia de maquinaria y equipos modernos, estos enormes bloques pudieron ser transportados e instalados con tal precisión geométrica. Uno de los detalles más intrigantes es la ubicación de la pirámide. Está perfectamente alineada con los 4 puntos cardinales, lo que indica los profundos conocimientos astronómicos de los antiguos constructores. Además, algunos investigadores creen que las pirámides están situadas de acuerdo con el cinturón estelar de la constelación de Orión. Esto ha llevado a pensar que las pirámides podrían haber sido construidas con la ayuda de conocimientos que los hombres recibieron de extraterrestres, o incluso que fueron orientadas hacia sistemas estelares donde podrían existir otras formas de vida. Según algunas teorías, los extraterrestres podrían haber sido no solo observadores, sino también participantes activos en la construcción de estas estructuras. Los investigadores señalan que en los textos dejados por los antiguos egipcios hay referencias a dioses que vinieron del cielo y ayudaron a crear grandes ciudades y edificios monumentales. Algunos creen que estos dioses podrían haber sido en realidad visitantes extraterrestres que compartieron su tecnología con los humanos. Uno de los investigadores más famosos sobre este tema, Zachary Sitchin, propuso la teoría de que los antiguos sumerios también tuvieron contacto con extraterrestres, a los que llamaron Anunnaki. Según su interpretación de los textos antiguos, estos seres vinieron a la Tierra desde el planeta Nibiru y transmitieron conocimientos de arquitectura y astronomía a la humanidad. Sitchin cree que estos alienígenas podrían haber participado en la construcción de las pirámides de Egipto y otras estructuras megalíticas de todo el mundo. Otra teoría interesante es la suposición de que las pirámides podrían ser no solo tumbas de faraones, sino complejas estructuras energéticas. Algunos investigadores sugieren que las pirámides podrían haberse utilizado como una especie de máquina energética que generaba y almacenaba energía. Esta hipótesis se basa en estudios sobre cómo interactúan los campos electromagnéticos con la forma de la pirámide. Se ha sugerido que estas tecnologías podrían haber sido transferidas a la humanidad desde el exterior, desde civilizaciones que habían alcanzado un mayor nivel de desarrollo tecnológico. Las pirámides de otras partes del mundo también añaden intriga a esta historia. En América Central y del Sur encontramos estructuras similares, sobre todo en México y Perú. Las pirámides mayas y aztecas comparten muchas similitudes con las egipcias, aunque las civilizaciones no tuvieron contacto entre sí. ¿Cómo pudieron surgir estilos arquitectónicos tan similares de forma independiente? Algunos investigadores creen que la respuesta está en una fuente común de conocimiento: el contacto con extraterrestres.
Otro misterio asociado a las pirámides son las llamadas máquinas voladoras, representadas en antiguos frescos y dibujos. En muchas culturas de todo el mundo, incluidos los antiguos egipcios, sumerios y mayas, hay imágenes que se asemejan a las ideas modernas de naves espaciales o platillos volantes. Esto sugiere que los pueblos antiguos pueden haber sido testigos de la llegada de extraterrestres, y su tecnología puede haber formado parte de estos contactos. Los escépticos, por supuesto, señalan que no hay pruebas concretas que apoyen inequívocamente estas teorías. La ciencia oficial cree que las pirámides fueron construidas exclusivamente por manos humanas, utilizando los métodos de ingeniería de la época. Sin embargo, aún no hay explicaciones completas para muchas preguntas. ¿Cómo se calculó con tanta precisión la ubicación de las pirámides? ¿Y cómo se llevó a cabo la construcción sin tecnología moderna? ¿Son las pirámides realmente el resultado de la interacción entre civilizaciones antiguas y extraterrestres? Aunque no haya pruebas oficiales, estas teorías nos hacen pensar en lo poco que sabemos sobre las verdaderas capacidades de los pueblos antiguos y sus contactos con otros mundos. Sea cual sea la historia que se esconde tras estas grandiosas estructuras, las pirámides siguen siendo un símbolo de misterio, y quizá la clave para desvelar antiguos secretos que la humanidad aún no ha descubierto. En el desierto del sur de Perú se encuentra una de las mayores maravillas arqueológicas del mundo, las misteriosas líneas de Nazca. Se trata de geoglifos gigantes que cubren más de 800 kilómetros cuadrados. Se crearon hace más de 1500 años. Y aunque la ciencia oficial cree que estas líneas eran símbolos rituales asociados a la antigua cultura nazca, algunos investigadores proponen versiones mucho más intrigantes. Estas líneas podrían haber sido creadas como resultado de un contacto con extraterrestres o incluso como un mensaje para ellos. Las líneas de Nazca representan diversas formas, como círculos, triángulos, espirales, animales, pájaros y personas. Pero el mayor misterio es que solo pueden verse desde una gran altura, lo que plantea la cuestión de cómo los antiguos pudieron crear imágenes tan precisas si no podían verlas desde el aire. Según las teorías oficiales, los geoglifos podrían haber sido senderos rituales o calendarios astronómicos, pero también existe otra hipótesis. Las líneas de Nazca podrían haber servido como lugares de aterrizaje de naves espaciales, o haber sido creadas para ser vistas desde el cielo. Una de las teorías más debatidas es la de Erich von Däniken, conocido autor de libros sobre contactos con civilizaciones extraterrestres. Afirma que las líneas de Nazca son la prueba de un contacto entre pueblos antiguos y extraterrestres. Según su teoría, estos geoglifos podrían haber sido creados para atraer la atención de los extraterrestres, o servir como puntos de referencia para sus naves espaciales. Las líneas podrían ser señales de tráfico, o incluso mapas para viajes estelares. Däniken cree que las figuras que vemos hoy son el resultado de antiguas interacciones con civilizaciones que disponían de tecnología para volar. Otro punto importante es la forma y la precisión de las líneas. Algunas de ellas son perfectamente rectas, lo que resulta difícil de explicar dado el nivel tecnológico de la cultura nazca. ¿Cómo consiguieron los antiguos crear formas geométricas tan precisas sin herramientas modernas? Los escépticos pueden argumentar que es el resultado del trabajo y los conocimientos colectivos de los antiguos ingenieros, pero los partidarios de las teorías alienígenas creen que este nivel de precisión solo fue posible con la ayuda de tecnologías que la gente de la época no podía crear por sí misma. Sin embargo, aún más sorprendente es la imagen conocida como el cosmonauta. Es uno de los dibujos más famosos y misteriosos de Nazca. El cosmonauta tiene forma humana, pero la cabeza parece desproporcionadamente grande, y la figura en sí se parece a las imágenes modernas de astronautas. Algunos creen que esto sugiere que los antiguos vieron a alguien que se parecía a un astronauta y lo representaron en sus obras de arte.
¿Podrían ser los alienígenas con trajes espaciales que observaron los antiguos habitantes de Nazca? Otros investigadores han llamado la atención sobre la relación entre las líneas de Nazca y la astronomía. Existen teorías según las cuales estas líneas podrían haber servido para observar el movimiento de los cuerpos celestes. Algunas formas, como la araña o el mono, tienen significado astronómico y pueden asociarse a determinadas constelaciones. Pero, ¿y si estos conocimientos fueron transmitidos a los humanos por civilizaciones que tenían un conocimiento mucho más profundo del cosmos? En 2024 surgieron nuevas hipótesis sobre la posible conexión entre las líneas de Nazca y los extraterrestres. Un grupo de investigadores europeos realizó un nuevo estudio con drones y descubrió que algunas de las líneas formaban complejas figuras geométricas que solo podían verse desde gran altura. Estas formas eran tan precisas que, según los investigadores, no podrían haber sido creadas sin una observación previa desde el aire. Este descubrimiento añadió una nueva dimensión a las teorías de que las líneas de Nazca podrían haber servido como herramienta de comunicación para contactar con el espacio o incluso haber formado parte de un plan más amplio para interactuar con extraterrestres. Además, en 2023, los arqueólogos encontraron varias líneas nuevas en zonas remotas del desierto de Nazca, donde los modernos no habían realizado investigaciones anteriormente. Estos nuevos geoglifos son sorprendentes por su nivel de detalle, y también hay formas que se asemejan a la tecnología moderna, o incluso a vehículos. Mientras que la ciencia oficial explica estas figuras como símbolos religiosos que podrían formar parte de rituales o cultos de adoración a dioses, los partidarios de la teoría del contacto extraterrestre creen que estas imágenes podrían formar parte de la memoria ancestral de la humanidad sobre encuentros con visitantes espaciales. Otro aspecto de este misterio es la ausencia de rastros de civilizaciones en la región, lo que podría explicar la creación de dibujos tan enormes y complejos. Aunque los arqueólogos han encontrado varios asentamientos, ninguno de ellos tenía la mano de obra ni las herramientas necesarias para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura. ¿Cómo pudieron crearse imágenes tan gigantescas sobre el terreno sin poder verlas en su totalidad? Algunos investigadores sugieren que los antiguos podrían haber recibido ayuda del exterior, o que estos dibujos se crearon específicamente para quienes podían verlos desde una gran altura, quizá desde el espacio. La comunidad científica sigue dividida sobre esta cuestión. Algunos creen que las líneas de Nazca son el resultado de la inspiración creativa y los rituales religiosos de pueblos antiguos que intentaban expresar su creencia en un poder superior. Otros están convencidos de que no puede tratarse solo de un acto ritual, sino que forman parte de un plan mayor que conecta nuestro planeta con el cosmos. Aunque muchos de los enigmas de las líneas de Nazca aún no tienen respuestas definitivas, el interés por este tema sigue creciendo. Con cada nuevo descubrimiento surgen nuevas hipótesis que ahondan aún más en los misterios de este antiguo fenómeno. ¿Tuvieron realmente los antiguos pueblos contacto con civilizaciones extraterrestres? ¿Y pueden ser estas líneas una prueba de tales encuentros? La respuesta a esta pregunta aún no se ha encontrado, pero las líneas de Nazca siguen atrayendo la atención de investigadores y amantes del misterio de todo el mundo. Stonehenge es uno de los yacimientos arqueológicos más famosos y misteriosos del mundo, situado en las llanuras de Salisbury, en Inglaterra. Se trata de una enorme estructura de piedra formada por megalitos en forma de anillo y herradura, que se cree fueron construidos entre 3000 y 2500 años antes de Cristo. A pesar de los numerosos estudios realizados, la finalidad de Stonehenge sigue siendo desconocida, y diversas teorías proponen una variedad de versiones, desde un templo ritual hasta un observatorio astronómico. Pero una de las hipótesis más intrigantes sugiere que Stonehenge pudo crearse o construirse bajo la influencia de una civilización extraterrestre. Resulta difícil creer que los antiguos, sin herramientas modernas, fueran capaces de mover enormes piedras de hasta 25 toneladas de peso a lo largo de varios cientos de kilómetros. Según algunos investigadores, esto solo pudo ser posible
con la ayuda de tecnologías que superaban el nivel de desarrollo de la humanidad de la época. Algunos investigadores sugieren que los antiguos habitantes de Gran Bretaña podrían haber recibido ayuda del espacio. La teoría es que los extraterrestres podrían haber transmitido conocimientos a los humanos, o incluso haber utilizado Stonehenge como faro para sus naves espaciales. Uno de los aspectos más impresionantes de Stonehenge es su precisión astronómica. Los megalitos están colocados de tal manera que coinciden exactamente con los principales acontecimientos astronómicos, como los solsticios de verano e invierno. Las piedras están colocadas de tal forma que durante estos solsticios los rayos del sol pasan por determinados puntos de la estructura, creando un efecto que recuerda al de los observatorios astronómicos modernos. Algunos investigadores sugieren que semejante precisión solo pudo lograrse con la ayuda de tecnologías muy desarrolladas o conocimientos que superaban las capacidades de la civilización humana de la época. En 2024, un grupo de arqueólogos que realizaba un nuevo estudio de los alrededores de Stonehenge descubrió otro detalle interesante. Bajo la superficie se hallaron una serie de túneles y cavidades subterráneas que no se conocían hasta entonces. Según los investigadores, estos túneles podrían haber servido como canales para procesiones rituales o para otros fines que la ciencia moderna aún desconoce. Sin embargo, lo más sorprendente fue que la estructura de estos túneles tenía formas geométricas regulares que recordaban a las estructuras técnicas modernas. Algunos investigadores sugieren que estos túneles podrían haber servido para comunicarse con naves extraterrestres, o incluso formar parte de un sistema de navegación espacial. Otro detalle interesante está relacionado con las piedras de Stonehenge. Existe la hipótesis de que poseen propiedades magnéticas únicas que podrían utilizarse para generar o almacenar energía. Los estudios de los campos magnéticos alrededor de Stonehenge han demostrado que algunas piedras tienen un nivel anormalmente alto de magnetismo. Esto sugiere que los megalitos podrían haber formado parte de un complejo sistema energético que podría haberse utilizado para la comunicación u otros fines. Se especula con la posibilidad de que los antiguos alienígenas que utilizaron Stonehenge para sus experimentos en la Tierra transmitieran a los humanos tecnologías similares. Stonehenge también llama la atención por su ubicación. Se encuentra en el punto donde convergen varias de las llamadas líneas ley, antiguos caminos a los que se atribuye un poder energético especial. Estas líneas se extienden por toda Europa y, según algunas teorías, podrían haber formado parte de una red que conectaba varias estructuras megalíticas y lugares sagrados. Los investigadores que apoyan la hipótesis del contacto extraterrestre creen que estas líneas podrían servir como canales de energía o información creados por los alienígenas para facilitar la navegación o la comunicación entre la Tierra y otros mundos. Otro aspecto interesante son las pruebas de extrañas anomalías en los alrededores de Stonehenge. Varios turistas e investigadores afirman haber visto en el lugar fenómenos luminosos inexplicables, similares a los descritos en casos de ovnis. En 2023, durante unas excavaciones arqueológicas cerca de Stonehenge, un grupo de investigadores informó de extraños destellos de luz que aparecieron de repente en el horizonte. Aunque esto se explicó como un fenómeno natural, algunos testigos sugirieron que podría ser una señal de la presencia de objetos desconocidos. Uno de los casos más famosos fue el incidente de 2010, cuando un grupo de investigadores que realizaba un estudio nocturno de Stonehenge informó de una luz brillante que se cernía sobre los megalitos. Según testigos presenciales, la luz permaneció inmóvil durante varios minutos y luego desapareció. Algunos sugieren que se trataba de una señal de actividad cósmica o incluso de la presencia de extraterrestres que utilizaban Stonehenge como punto de contacto. Muchos textos y leyendas antiguos también mencionan posibles contactos con dioses venidos de los cielos. En los mitos celtas, por ejemplo, hay referencias a seres de origen extraterrestre que transmitían conocimientos sobre el cosmos. Algunos investigadores sugieren que estos dioses
podrían haber sido extraterrestres que ayudaron a la gente a construir Stonehenge como centro de comunicación o lugar ritual de contacto con el cosmos. Por supuesto, la ciencia oficial sigue sin apoyar la idea de que civilizaciones extraterrestres participaran en la construcción de Stonehenge. La mayoría de los investigadores creen que los megalitos fueron creados por manos humanas como parte de rituales religiosos o como observatorio astronómico. Sin embargo, quedan muchas preguntas abiertas. ¿Cómo consiguieron los antiguos crear una estructura tan compleja sin herramientas modernas? ¿Y por qué Stonehenge tiene una orientación astronómica tan clara que supera los conocimientos de que disponía la civilización de la época? Todos estos factores nos hacen pensar que Stonehenge puede ser algo más que un yacimiento arqueológico. ¿Podrían haber interactuado los antiguos con civilizaciones extraterrestres que les transmitieron conocimientos sobre el espacio y la tecnología? ¿Fue Stonehenge una especie de estación de comunicación con el resto del mundo? De momento no hay respuestas a estas preguntas, pero los misterios de Stonehenge siguen atrayendo la atención de los investigadores y de quienes buscan rastros de antiguos contactos con otras civilizaciones.